el uso de la voz, doctor. Muchísimas gracias por participar en este congreso. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias. Buenos días a todos. ¿Sí se me escucha bien? Sí, se escucha bien. Sí. Perfecto. Bueno, pues entonces sin mayor preámbulo, pues comenzamos, no sin antes, pues por supuesto, agradecer a la doctora Liz Padilla, al doctor Gonzalo Levi, la invitación para participar en este congreso que, como lo ha señalado la doctora Padilla, por sus características, pues estamos abriendo en estos temas. De hecho, yo en lo personal no conozco que se haya trabajado todavía sobre estos temas. Y pues bueno, como se ha indicado, mi tema es relacionado con el delito de contagio. Voy a hacer una breve exposición, ocupando exclusivamente el tiempo que se me ha concedido. Ahí les pediría, dejamos abiertas para la posibilidad de preguntas y poder dar cumplimiento con los objetivos que nos hemos planteado. Bueno, pues sin mayor preámbulo y ya una vez que he agradecido a los organizadores de este evento, pues iniciamos. He escogido este delito porque hemos visto en estos días cómo algunas personas o han resistido a la autoridad o es una expresión muy mexicana que tenemos, haciéndose los chistosos, han simulado que contagian a otras personas o que realizan actos de contagio sobre algunos objetos. Es el caso del basquetbolista, por ejemplo, en Estados Unidos. Hago referencia a este tipo de casos porque me parece que son conocidos o debieran ser conocidos por todos, ¿no? Es a los casos a los que me voy a estar refiriendo. Bueno, resulta que desde principios de este siglo pasado, prácticamente vamos para un siglo, los delitos de contagio están previstos por las legislaciones de nuestra Latinoamérica y por supuesto en Europa. Sin embargo, se asociaron a principios de siglo, y así ocurrió, México no fue la excepción, en el Código Positivista de 1929 y luego en el Código del 31, que abroga al positivista. La primera mención que se va a hacer referencia respecto de este tipo de delitos, pues es evidentemente en relación al contagio tratándose de delitos sexuales. Recordemos que Michel Foucault ha hecho un gran trabajo sobre este tipo de temas, el control de la sexualidad, la biopolítica y todo ese tipo de cosas, ¿no? Sin embargo, pues los tiempos van cambiando, allá se hablaba en aquel entonces del control de la sexualidad. Desde luego, tenía que ver mucho con políticas de salud pública. Estamos hablando de principios de los 1929, 1931, es decir, estamos hablando antes de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué es lo que le interesaba a las naciones, a los pueblos, a los gobiernos? ¿Qué era lo que les interesaba antes de la Segunda Guerra Mundial? Pues tener ciudadanos, ¿no? Ellos vivían exactamente el problema contrario que tenemos nosotros de explosión demográfica. Ellos tienen poca gente y la gente que tienen la quieren tener saludable, ¿no? Por eso van a ir implementando medidas de control sanitario, todo lo que Michel Foucault va a desarrollar como la biopolítica. De ahí que ellos piensan que un sistema importante de control, pues es precisamente la sexualidad humana. Y este tipo de pensamiento se empieza a colar 1929, 1931 en nuestro país como delitos de contagio, pero fundamentalmente derivado de las relaciones sexuales. Pudiéramos pensar que este delito es un delito que se le ha dado importancia o que se le empieza a dar importancia a la luz de la emergencia que estamos viviendo. Sin embargo, hay una diputada del PRD, Almaguer Pardo, que me parece que hace un trabajo de investigación, eso es lo que quiero suponer, y por eso me voy a referir a sus datos. Ella dice que este delito se encuentra previsto en 28 de los 32 códigos penales de nuestro México, y que de 1999 a 2012 se han castigado, quiero entender, se han dictado sentencias condenatorias a 400 personas. Es decir, pues
pues sí tenemos un número de personas condenadas por este delito. Ahora bien, si bien había nacido como un delito de contagio por la vía donde se privilegiaba la transmisión de carácter sexual, poco a poco fue tomando otro sentido y para los 30 ya se considera como un delito de contagio, tal y como lo tenemos previsto, palabras más, palabras menos, en nuestros códigos actuales. En el Código Penal de la Ciudad de México, que es el código, pues que tarde o temprano vamos a tomar como modelo para el Código Penal Único o el Código Penal Nacional, como gusten llamarle, pero es el código que se va a tomar de modelo. Me parece, desde un punto de vista muy personal, me parece correcto por otra parte. Dicho eso, bueno, pues vamos a tomar como modelo el Código Penal de la Ciudad de México, que establece el delito de peligro de contagio. Aquí es importante señalar, el propio código lo está estableciendo como un delito de peligro. No va a ser lo mismo en otros países. En otros países se tiene que dar el contagio. Para nosotros no. Para nosotros va a bastar la simple puesta en peligro. ¿Por qué? Pues porque el propio Código Penal así lo está estableciendo, ¿no? Establece que es un delito de peligro de contagio. Luego se van a generar algunos problemas de carácter técnico jurídico al establecer ya el código que se trata de un delito de peligro de contagio. Y entonces dice, el artículo 159 dispone lo siguiente del Código Penal de la Ciudad de México. Al que, sabiendo que padece una enfermedad grave, en periodo infectante, ponga en peligro de contagio a la salud, aquí me detengo un momento, o sea, es coherente con lo que está estableciendo el nombre del delito, el propio código, ¿no? Es decir, peligro de contagio. De contagio a la salud de otro por relaciones, por relaciones sexuales, que eso ya se había previsto desde antes, pero agrega u otro medio de transmisión, siempre y cuando la víctima no tenga conocimiento de esa circunstancia, se le impondrá prisión de 3 meses a 3 años y de 50 a 300 días multa. Y ya luego nos hace una acotación que para los efectos nuestros pues sería una circunstancia agravante. Si la enfermedad padecida fuese incurable, se impondrá prisión de 3 meses a 10 años y de 500 a 2,000 días multa. El delito se perseguirá por querella de la víctima ofendida. Palabras más, palabras menos, así está dispuesto nuestro sistema jurídico. Ya en un momentito más, muy brevemente voy a hacer referencia a cómo lo dispone el Código Penal de Guatemala y cómo lo dispone el Código Penal del Perú, en donde hay una diferencia importante para nosotros. Nosotros es un delito de peligro, así lo establece el propio código. ¿Eso qué significa? Pues eso significa que basta la puesta en peligro del bien jurídico protegido. No se les necesita afectar. Si se les necesitase afectar, pues entonces ya no es un delito de peligro, ¿no? Así, digamos, en términos muy, muy simples. A este respecto, podemos hacer algunas observaciones. Como ya lo indiqué, es un delito de peligro. El nombre mismo del capítulo en que se encuentra dicha previsión normativa así lo establece. Desde luego, para variar un poco, no solo por no dejar pasar, la técnica legislativa es deficiente, por decirlo lo menos, ¿no? Puesto que en nuestro sistema, el nombre del capítulo o del título suele referir al bien jurídico protegido, delitos contra la vida, y ahí tenemos el homicidio, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, aquí no se respeta esa dinámica que tiene nuestro sistema penal. Es decir, se suele enunciar el bien protegido, que en el caso es la salud de las personas. Eso es lo que se protegería, individual o general. Para explicarlo en forma sencilla, el delito se denomina, como se ha indicado, peligro de contagio, que consiste, según el supuesto, en poner en peligro de contagio. Es decir, la predicación que utiliza es la misma para designar el delito, ¿no? Desde luego, otros códigos, como sí lo hacen el Código Penal de Guatemala y el Código Penal del Perú, sí establecen que se trata de un delito en contra de la salud general o la salud de las personas.
para nosotros se trata de un delito de peligro de contagio, es decir, no nos ayuda respecto de la disposición del bien jurídico que se protege, lo cual va a ser importante. Bueno, hoy digamos que los penalistas señalan como la base para la tipificación de una conducta, pues el bien jurídico tutelado, ¿no? Primero vamos a partir de qué es lo que estamos protegiendo. En este caso les decía, pues pues no se realiza, ¿no? Desde luego, el delito, quien comete el delito, el sujeto activo, debe conocer, debe saber que padece la enfermedad. Así lo establece nuestro código, ¿no? Y aquí entramos a una discusión que ha sido muy vieja, me parece que desde los inicios del siglo pasado, estamos en ese tipo de discusiones que se ha acentuado más con el finalismo a partir de los 30. Es decir, el sujeto debe saber, debe de conocer. La pregunta es, ¿cuál debe ser su nivel de conocimiento? Los medios de comunicación han hecho referencia reiteradamente a cuáles son los posibles signos y síntomas del COVID-19. Eso significa que si yo creo, si yo considero que tengo esos signos y síntomas, entonces ya tengo el conocimiento, o bien tendría que seguir los procedimientos, es decir, realizar una llamada, contestar un cuestionario, que me manden mi kit de pruebas, y ya hasta que resulte positivo, entonces ya tengo el conocimiento de que efectivamente tengo una enfermedad o tengo esta enfermedad que además de ello es contagiosa, como lo señala el código. Es decir, aquí tenemos este problema. Hay dos casos que les quiero poner en un momentito más adelante, ya no tardo mucho en ponérselos, en donde vamos a ver cómo de manera muy clara e indubitable sí se puede decir, bueno, pues la persona conocía, ¿no? Sin embargo, en lo demás, yo creo que sí tenemos problemas para determinar cuál es el grado de conocimiento que se requiere para poder reprochar el comportamiento a la persona. Sí, tenemos que tener la confirmación por parte de los organismos, porque aparte, no solamente el procedimiento indica que los hospitales tienen que hacer la prueba, sino que esa prueba tiene que ser validada por la autoridad sanitaria. Es decir, todavía entre que resulta positivo, tiene que haber una validación por parte de la autoridad sanitaria. Entonces, aquí tenemos en principio este problema de en qué momento la persona conocería, y por lo tanto ya estaríamos entrando en el supuesto, ¿no? Recordemos que a partir del finalismo, a partir de los 30, ¿no? Estamos hablando de prácticamente 100 años, sí va a ser importante la finalidad, es decir, el conocimiento, la intención que tenga la persona en el hecho, ¿no? Desde luego, múltiples casos en donde los familiares, conocidos, cuidan de la persona a sabiendas de que esta persona padece o está enferma o está confirmada por COVID. Bueno, en relación a ellos, el código establece que la víctima no debe de conocer. Por lo tanto, ellos, los familiares, conocidos o amigos, que se dedican al cuidado de la persona, ¿cuál sería la situación jurídica respecto de ellos? Bueno, en los criterios de imputación, cuando hablamos de criterios de imputación, pues por supuesto la víctima tiene un ámbito de decisión, y aquí en este caso me parece que el criterio más acertado sería el de la autopuesta en peligro de la propia víctima. Es decir, la víctima conoce, la víctima sabe, y la víctima va a dedicar su tiempo a el cuidado de la persona a sabiendas de que padece esta enfermedad. Entonces, si resulta enferma la persona que está cuidando a una persona que tiene este padecimiento, pues por supuesto no sería aplicable este artículo, ¿no? Este delito de contagio. Les decía muy brevemente que en el caso de Guatemala, tienen ellos un título séptimo que establece de los delitos contra la seguridad colectiva, y luego un capítulo cuarto de ese título que habla de los delitos contra la salud.
Aquí es importante porque nosotros entendemos delitos contra la salud, pues las drogas, ¿no? Porque por cuestiones geoestratégica, geopolítica, delictiva o como quiera llamársele, pues nosotros venimos asociando desde mucho tiempo atrás delitos contra la salud, las drogas. Aquí no, aquí el delito, el artículo 301 del Código Penal de Guatemala lo denomina propagación de enfermedad. Quien de propósito aquí se está utilizando, pues obviamente la intención y voluntad del sujeto, propagar una enfermedad peligrosa o contagiosa, que sería el caso, ¿no? Para las personas será sancionado con prisión de 1 a 6 años de prisión. Eso es lo que dispone el Código Penal de Guatemala. En el caso del Perú, el capítulo 3 habla de delitos contra la salud pública. El bien jurídico protegido, en el caso del Perú, como en el caso de Guatemala, es la salud pública. Nosotros en el caso mexicano no sabemos cuál es el bien jurídico protegido. Porque en lugar de hacer referencia a nuestro Código Penal a un bien jurídico protegido, hace referencia a medio de comisión a través del contagio, delitos de contagio. Peligro de contagio, así lo titula nuestro código, ¿no? Y luego ya le denomina al delito en lo particular contaminación y propagación. Propagación de enfermedad peligrosa o contagiosa, artículo 289, en el caso del Perú. El que a sabiendas, aquí también nos establece el requisito de conocer de saber, propaga una enfermedad peligrosa o contagiosa para la salud de las personas, será reprimido con pena privativa de libertad, no menor de 3 ni mayor de 10 años. Si resultan lesiones graves o muerte y el agente pudo prever estos resultados, la pena será no menor de 10 ni mayor de 20 años. En el caso del Perú y en el caso de Guatemala, si ustedes se fijan, dice a sabiendas propaga. Eso significa que es un delito doloso. Recordemos que nuestro sistema jurídico nada más admite dos formas en ese sentido de comisión. O son dolosos o son imprudenciales. Para nosotros, para el caso mexicano, sí admite la forma imprudencial. Nuestro sistema sigue el principio numerus clausus, como ustedes saben. Es decir, hay una relación de delitos en donde tenemos que buscar el delito que estamos tratando y entonces si encontramos ahí dentro de los delitos que admiten la forma culposa, pues entonces el delito admite la forma culposa y ya yo no tengo que andar imaginando si en la práctica se puede dar un delito bajo la modalidad culposa. Para nosotros el Código Penal de la Ciudad de México pues establece que sí admite la forma culposa. Es decir, bueno, pues yo sé que tengo la enfermedad, pero nada más voy a salir a tirar la basura y espero que voy a tomar ciertos cuidados, pero no tomé los cuidados suficientes, ¿no? Ahí estaríamos en la forma culposa, ¿no? Por ponerlo de manera muy simple, aunque desde luego los códigos del Perú y el código de Guatemala establecen directamente que de lo que se trata es que la persona tenga la voluntad, tenga la intención de poner en riesgo o de contagiar a las demás personas, ¿no? Recientemente, dadas las discusiones que se han establecido, porque les decía, no era común hablar de este delito, me llamó la atención una postura de una diputada del PRD que establece que, bueno, acaba de presentar la iniciativa para que el delito de peligro de contagio sea quitado de la legislación en nuestro país, bajo el siguiente argumento. Establece que es un delito que criminaliza la pobreza, ¿no? Obviamente ustedes y yo tenemos la fortuna de si nos dicen pues estar encerrados y participar en congresos encerrados, pues así lo hacemos, ¿no? Eso es fortuna, pero no todo el mundo tiene esa fortuna de estar ahí aislado, pues de poderse aislar, uno. Y dos, argumenta que en el caso de las mujeres violentadas, ¿cómo le pedimos a una mujer violentada que permanezca con su violentador? No sé si se han fijado que sí, efectivamente han subido las llamadas al 911 aquí en nuestro México respecto de mujeres que son violentadas por
sus parejas o familiares o conocidos que viven ahí en el mismo ámbito, ¿no? Bueno, nada más 2 palabras respecto de esta postura. Desde luego, cuando decimos un diputado propone, pues establecemos que el carácter tiene que ser político. Estamos hablando de política, desde luego, ¿no? Pero no tienen substancia, y eso es a lo que quiero subrayar, no tienen substancia sus observaciones. Si una mujer tiene la necesidad, porque ha sido maltratada, violentada, de estar en la calle y bajo ese supuesto pone en peligro de contagio a otras personas, pues obviamente que no lo hace con la finalidad específica, no tiene el dolo, pues, de poner, voy a exponerme para poner en peligro a los otros, por una parte. Pero por otra parte, pudiera ser que estuviese amparado por un estado de necesidad. Y nuestro código tiene que ser, el análisis de todos los delitos tiene que ser sistemático. Es decir, puede ser que la conducta sí se da, pero entonces tengo que buscar si hay una justificante o hay una exculpante. Y en el caso de que sea violentada la persona, pues, pues por supuesto que no podemos ni debemos obligarla a que resista el maltrato, porque ahorita estamos en una situación de excepción, ¿no? Entonces yo creo que así se tendría que hacer el análisis a partir de las propias reglas que tiene nuestro sistema, porque ahí les van los 2 ejemplos. Y con los ejemplos, pues me parece que va a quedar muy claro esto. Obviamente, pues los ejemplos son válidos para el mundo latino, pero me parece que también ya lo estamos viendo en otras latitudes, ¿no? En Argentina, les voy a poner 2 ejemplos, uno en Argentina y uno en México. Los 2 fueron tomados de las páginas de las procuradurías y de las instancias de persecución de delitos de investigación de estos lugares, no del periódico, aunque sí lo corroboran los medios de comunicación masiva, ¿no? Dice que la historia se conoció cuando fue en Argentina. Fue publicado por el sitio de noticias de la Procuración General de la Nación. Un joven identificado como ET había estado de viaje en los Estados Unidos y regresó a la Argentina el 13 de marzo pasado. Un día después de su regreso y sin cumplir con el aislamiento obligatorio por haber estado en un país considerado de riesgo, ET fue a la fiesta de 15 años de su prima en un salón de Moreno, imagino que es la región. En la fiesta se habrían contagiado al menos 15 personas, entre ellas la víctima. Todavía faltan los resultados que se le hicieron a otros pacientes que presentaron síntoma, afirmaron fuentes judiciales. El juez Barral había dispuesto un embargo y una inhibición general de los bienes a su nombre. Se tomó esta medida cautelar, el embargo y la inhibición de bienes, para que no pueda desprender de nada que esté a su nombre. Seguramente tendrá demandas civiles, afirmó las fuentes judiciales, ¿no? La causa penal comenzó tras una denuncia que hizo la intendenta de Moreno, al conocer que el joven de 24 años que había ido a la fiesta de su prima estaba internado por coronavirus. Es decir, esta persona está internada por coronavirus y hay prohibiciones. Aún así, acude a una fiesta, ¿no? Es el caso que pusieron en Argentina. En el caso de México tenemos el caso del funcionario de ISSSTE, me parece, en Oaxaca. Eso lo difunde la Procuraduría General de la República, perdón, la Fiscalía General de la República. De acuerdo a la denuncia presentada al Ministerio Público Federal en el estado de Oaxaca, se inició una carpeta de investigación por el delito de peligro de contagio ilícito previsto en el artículo 199 bis del Código Penal Federal. Él es un funcionario federal, por lo tanto, pues su delito es federal y por lo tanto debe de tener conocimiento de la Fiscalía General. De acuerdo a la denuncia presentada, se desprende que el pasado 2 de abril del 2020, derechohabiente de nombre Daniel N., del Hospital Regional del ISSSTE, fue valorado por personal de la Unidad Especial de Coronavirus que por presentar fiebre, tos, disnea, motivo por el cual se decide internarlo tras haberlo diagnosticado positivo para el coronavirus, ¿no? Sin embargo, durante su estadía mostró un comportamiento agresivo, de prepotencia, y a la 1:15 del 4 de abril, dicha persona se descanaliza por voluntad propia y se sale del hospital, vuelve a regresar, maltrata a la gente, incluso les llega a escupir, ¿no? Ya hoy ese funcionario está dado de baja.
Esos son los casos a los que se refiere nuestro código y me parece que desde el punto de vista de la política criminal, bueno, por una parte, lo que dice esta diputada, pues me parece que entra de los cánones de lo políticamente correcto hoy en nuestros días. Es decir, por una parte, primero los pobres y por otra parte hay que proteger o evitar que se ejerza violencia hacia las mujeres. Sí, tiene razón en ese sentido, pero les decía, al interior de nuestro sistema jurídico, no hay, en este momento no hay que hacer ningún cambio, así está, y ahí se prevé para el caso del supuesto de una mujer violentada que salga y exponga a otras personas, bueno, ahí está previsto las causas de justificación o el estado de necesidad. Para el caso de la pobreza, pues estamos ante el mismo caso, ¿no? Habría que señalar estado de necesidad o causas de justificación. Pero nuestro sistema lo prevé. Lo que también debemos tomar en consideración, y me parece que en ese sentido es correcto que lo haga nuestro código, es que también cabe, sobre todo porque los mexicanos somos muy imprudentes, cabe la forma de comisión imprudente de este tipo de delito, no solamente la forma dolosa como sí lo requieren en otros países, ¿no? Yo creo que en ese sentido sí se debe de admitir la forma imprudente de comisión en otros países y no necesariamente cuando la persona lo haga de manera consciente y voluntaria, como está el Código Penal en el Perú y como está el Código Penal en el caso de Guatemala. Bueno, pues por mi parte, muchas gracias. Quedo al pendiente para sus opiniones, dudas, comentarios u observaciones o críticas. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Dante. Muchísimas gracias, insisto. Para nosotros es un lujo tenerlo en este congreso virtual, en donde, bueno, pues nos están viendo en varias partes del mundo, no solamente aquí en México. Hay mucha gente conectada en las redes sociales, mucha gente que escuchó su ponencia y muy interesante esta parte del delito de contagio. Yo sé que las preguntas vendrán después, simplemente insisto con una que ya con posterioridad usted, mi querido doctor, nos podrá indicar qué es lo conveniente, pero yo creo que ante esta situación que estamos viviendo del COVID-19, creo que nuestra legislación mexicana, incluida otras en otros países, no alcanza para efecto de hacer frente a la problemática de este fenómeno 19. Nuestros ministerios públicos, nuestros policías, nuestro sector médico, por ejemplo, Defensoría Pública, muchos se están contagiando. Entonces, en ese sentido, bueno, pues ya vislumbraremos con posterioridad las preguntas. Mi querido doctor, muchísimas gracias. Voy a darle entrada al doctor Rafael Chacón, querido amigo, que seguramente ya está aquí conectado. El doctor Rafael Chacón, también orgullosamente mexicano, fuimos compañeros en el posgrado en Derecho en la UNAM, y bueno, pues no hemos perdido el contacto, hemos trabajado juntos, también él forma parte de Latin Jury, su ponencia, el COVID-19 desde la mirada de la asistencia social, estrategia 24/7. Voy a leer un poquito de su currículum, de su CBU, también para que lo conozcan. El doctor Rafael Chacón Villagrán tiene postdoctorado en Derecho por el Centro de Estudios en Ciencias Jurídicas y Criminológicas, doctorado en Derecho también por el Centro de Ciencias Jurídicas y Criminológicas, maestría en Derecho Administrativo por la Universidad Nacional Autónoma de México, licenciado en Derecho por la Universidad Tecnológica de México. Mi querido Rafa, ¿estás en línea? Hola, amiga, ¿sí me escuchas? Sí, sí te escuchamos, no te vemos, solamente si puedes prender tu camarita. Ok. Aquí. Listo, ya se ve. Ok, ya te vemos. Ok, Rafa, son todos tuyos, no sin antes agradecerte, Rafa, el hecho que quieras compartir ideas con nosotros en este Congreso Internacional. Gracias, Rafa.